¿Qué tranza? Bienvenidos a Leris presenta. Y es que hoy todo puede pasar porque vamos a ver una de las películas más surreales de esta contienda. Cómprame un revólver. Ya vimos Asfixia, esta película que habla sobre lo asfixiante que es ser una mujer en las ciudades mexicanas y más allá. Ya vimos Polvo, un intento de hacer una sátira divertida sobre el narcotráfico que ni es sátira ni es divertida. Y hoy toca la versión surreal sobre todo este mundo que nos ha dejado el gobierno de Felipe Calderón. Estrenada en el año de 2018 en el Festival de los Perritos Cannes, por sus siglas en francés. Cómprame un revólver es la historia de Hank y su padre viajando por toda una peripecia adversal surreal para poder salvarse de esta terrible situación del abuso hacia la mujer en el narcotráfico. O al menos eso podemos deducir leyendo la sinopsis y viendo algunas reseñas en internet. Esta obra escrita y dirigida por Julio Hernández Cordón, que ya ubicamos de Te Prometo Anarquía. Una obra que nos deja claro que mi querido Julio lo que intenta hacer con nosotros es lanzarnos un chingo de información para que en algún momento nosotros digamos ¿qué vergas está pasando? Vemos la historia de Hank, una niña que vive con su padre, que es un adicto, pero hace la limpieza dentro de un campo de béisbol donde a los narcotraficantes les encanta ir a jugar a béisbol a las 3 de la mañana. Porque pues eso hacen los narcotraficantes, van a jugar béisbol a las 3 de la mañana. Desde el principio esta niña nos va narrando en su voz en off cómo es horrible ser una mujer en este territorio que abarca desde Sinaloa hasta Michoacán. Una cortinilla al principio nos dice que esto es atemporal, que esto es fuera de un territorio específico, pero que sin duda es un territorio donde se matan a las mujeres. Un guiño bastante interesante para no ser directo y decir que México es un país feminicida. Esto sería maravilloso si no es porque en la película se habla, se dice, se medio manosea, pero no se va al punto. Está tibia tu película. Al mero estilo de La vida es bella, o No se aceptan devoluciones para los que no vieron La vida es bella, todo empieza a correr a través de este hombre cricoso que pues ya perdió a su esposa, ya perdió una hija, y luego que le queda es su hija menor y quiere hacer todo lo posible por reencontrar a su familia. Este hombre por alguna razón tiene contactos con el narcotráfico simplemente por limpiar el estadio de béisbol y pues también porque se lleva su buena tajada de crico. Y bueno, nos empiezan a mostrar unas cosas que empiezan a aderezar este mundo surreal, como que la niña está encadenada a su padre para no poder perderse, cosa que pues la verdad al principio yo dije, esto es muy realista. El punto es que va avanzando la historia y pues de repente empiezan a aparecer narcos, de repente empieza a aparecer esta onda de la niña que quiere salvar a su papá del vicio y bueno, va avanzando, pero no queda muy claro qué está pasando y entonces entra un aderezo especial de surrealismo extraño. Porque bueno, el surrealismo se caracteriza por ser raro, ¿verdad? Porque de repente aparecen unos niños de la nada, pareciera que son hijos del narco, pero a veces parece que están en contra del narco, a veces pareciera que son una célula aparte. Va corriendo la película y la aparición de estos niños se vuelve al mero estilo de Las tortugas pueden volar. Quien no conozca Las tortugas pueden volar, se las recomiendo ampliamente. Es esta película persa de 2004 que también habla sobre estos conflictos bélicos vistos desde la perspectiva de los niños. Pero la diferencia entre una y otra, y no es por compararlas, porque a pesar de que el tráiler me estaba diciendo todo el tiempo se parece, realmente la película ni se parece al tráiler ni se parece a Las tortugas pueden volar, salvo en un detalle muy importante: la perspectiva de los chamacos. En Las tortugas pueden volar, para no spoilearla porque realmente vale mucho la pena, es la historia de estos niños que empiezan a hacer negocio con las minas que no explotaron en la guerra. Y bueno, vamos viajando con ellos entre sus realidades y su vida. Todo desde la perspectiva de los chavos, estos chavos que no dejan de ser niños, pero que están trabajando como adultos por la necesidad del territorio y de la situación que están viviendo. Acá pasa algo similar, pero distinto. Sin duda lo más hermoso de esta película y por lo que vale la pena chutarse unos 30-40 minutos de ¿qué pedo? Es el vínculo que se forma entre padre e hija. La hija quiere salvar a su papá del vicio del crico porque sabe que se lo está comiendo por dentro y el padre está luchando contra su vicio y la necesidad de buscar que su hija no sufra lo mismo que su esposa y su hermana. Ese conflicto es bastante interesante si no fuera porque está manejado de una forma bastante tibia, como en Te Prometo Anarquía.
Lo mismo que pasa en estas películas, estos dos universos entre la realidad y lo surreal está mezclado tan aceite con aceite que pues al final no acaba de ser tan chévere el asunto, porque ni es surreal, ni es realista, ni es un punto medio. Es dos juntos pero no revueltos. Está bien raro. Pero pues la verdad es que como espectador hay un punto en el que dices... Y luego... En esta onda de empezar a meter lo surrealista en la película empiezan a aparecer narcotraficantes, pero pues tienen vestidos encima y bueno, dan como la idea de que son sus trofeos de las morras que violaron. Y bueno, hacen un comentario de que ellos no la mataron realmente, pero pues las encontraron y se quedaron con sus ropas. Que un artista dentro de su misma obra tenga que explicar las razones de su metáfora ya es un poco preocupante. Y es que el señor Don Julio, para mi apreciación personal, siempre abusa de este recurso del arte conceptual. Es un poco de lo que Avelina Lesper se viene quejando desde hace rato y lo ha llamado el fraude del arte contemporáneo. Primero se empezó a caer y luego se cayó. Con este carnal podemos entender perfectamente por qué Avelina Lesper a veces se saca los ojos. A pesar de que Avelina Lesper me caga la madre, su teoría es muy cierta. Hay ciertos artistas que están abusando de los recursos del arte conceptual. Y ese abuso, sumado al capitalismo, está haciendo piezas artísticas que se lanzan, pero se sienten incompletas. Están simplemente basadas en tener un concepto bastante pesado y que la obra al final no esté cuidada en su hacer y su proceso y su resultado final. En Te Prometo Anarquía y en Cómprame un Revólver pasa exactamente eso. No le voy a dar el gusto a Avelina Lesper ni a sus fans de decir que es un fraude del arte contemporáneo, pero sí tiene estos puntos que Avelina ha señalado últimamente. Una pieza que toma un concepto muy fuerte como la violencia hacia las mujeres por parte del narcotráfico, pero lo va desarrollando de una forma tan subjetiva que no acabamos de hablar del tema o del concepto en sí, sino de la visión del artista del concepto en sí. Entonces, ¿para qué es arte conceptual? Entonces se va a entender muy aparte que el concepto te influyó, pero no lo pongas como parte de tu discurso porque no es cierto. Sin embargo, porque no le voy a dar el gusto a Avelina, la obra no me parece un fraude. Me parece que el fraude siempre está en la mercadotecnia de este tipo de piezas artísticas, sin juzgar realmente la idea del concepto, sin juzgar realmente de dónde vino la película. Tomando en cuenta esta explicación del autor, la película realmente no lo logra. Resuélvanme esta duda. ¿Cuál es la necesidad de meter un argumento en algo que se nota que no se quería contar con argumentos? ¿Por qué? Porque los cuadros por sí solos son muy potentes y hablan mucho más de todo lo que la película nos quiso hablar. Si en Polvo es la dirección fotográfica, si en Asfixia es el diseño sonoro, sin duda, por lo que hay que ver Cómprame un Revólver es por el diseño de arte. Si lo vemos de una forma particular, el diseño de arte es exquisito, es exacto y es maravilloso. Pero ya dentro de esta anécdota que quisieron meter, que a mí me parece que está con calzador y es muy raro porque la película no quiere contar la historia que nos va a contar. Y ya, pues para acabar este resumen de una película muy al final empieza a ver esta onda de vamos a ver un arco medio entre trans, pero intersexual, pero no nos dice si es o no es, qué pedo. Y de repente eso se corta. Se viene insinuando toda la película, pero al final cuando se le va a dar una explicación o un sentido o un algo... A veces parece que se acordaron que están hablando sobre la violencia hacia la mujer y entra, ¿no? Y de repente la película se va yendo por otros lados y es, ah, sí, no mames, la violencia contra la mujer. Y entonces la película va yendo por otros lados, ah, sí, no mames, la violencia contra la mujer. Y la película va yendo por otros lados... Pero más allá de eso, es una película que constantemente te va generando preguntas que no necesariamente la misma obra te lo va a responder. Y eso es muy interesante en una pieza estética y más en una pieza conceptual que empieza a lanzar preguntas que tú vas a responderte ya después de ver la película, con un café, con tus comadres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues Cómprame un Revólver me parece una película muy... No creo que su nominación esté de más, pero tampoco creo que merezca ganar. Y esto es todo, carnalitos. Tal vez esta crítica no les parece tan poderosa, pero es que la película es así. Tiene un tema tan fuerte y tan poderoso y a la hora de la hora no pasa. Ya estamos llegando a la recta final de este primer ciclo Cinema Amador, donde lo que hicimos fue desmenuzar las películas que están nominadas al Ariel. Nos faltan todavía 3 entreguitas.
Animación, terror, mejores actores, peores actores, qué pedo con la vida, por qué no salió Marty Gareda en Chichis este año. ¿Dónde puedes ver esta película en tiempos de COVID? Estaba en las plataformas de Cinépolis. No sé si es mi internet o la zona en la que lo estoy viendo, pero a veces me aparecen las películas y a veces no. Ahí chécalo, pero seguramente lo encuentras en YouTube, en Google. Y bueno, es una película bastante comercialona en el sentido de distribución. Lo puedes encontrar en varios lugares. En las piraterías también hay que rascarlo un poco. ¿Es una película que vale la pena gastar unos pesitos por ella? Sí, y si no lo haces, pues mal hecho, pero se puede hacer. Y bueno, pues esto es todo, carnalitos. No olviden suscribirse, darle su like. Ya somos 100, ya somos más de 100. Oficialmente ya somos youtubers. Así que comparte. Si no te gustó este video, seguramente te gustó el de asfixia. Comparte el de asfixia. No te gustó el de asfixia, seguramente te gustó el de polvo. Comparte el de polvo. Seguramente te cagaste de la risa con el de Yo Soy Betty la Fea. Comparte el de Yo Soy Betty la Fea. Yo los veo la próxima semana en este ciclo de cinema amador. Seguimos en contacto. Vamos a ver qué pedo con Esto No Es Berlín. Y pues nada, cuídense mucho. Les mando un abrazo. Agur.